Hola, os doy la bienvenida a este mini vídeo en el que vamos a proceder a explicar cómo se calcula de forma sencilla el rendimiento neto de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales a través del método de estimación objetiva o lo que son los módulos. Mi nombre es Rosa María Cárdenas Ortiz y soy profesora del área de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Jaén. Bien, para proceder al cálculo del rendimiento neto de una actividad económica en módulos, lo primero es que hay que distinguir entre dos tipos de actividades. Por un lado, las agrícolas, ganaderas y forestales, que son a las que dedicamos el presente mini vídeo, y por otro lado, el resto de actividades y que, como veis, os pongo que son objeto de explicación en otro mini vídeo y que os recomiendo que veáis para tener esa información completa del cálculo del rendimiento neto en general de las actividades mediante este régimen de módulos. Pasando a ver las fases a través de las cuales se desarrolla el cálculo del rendimiento neto en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, pues podemos decir que son 6 las fases que en total hay que ir superando y cada una de las cuales vamos a comentar a continuación. Por un lado, vamos a pasar una fase primera donde tendremos que calcular el llamado rendimiento neto previo. Posteriormente, en una fase segunda, se calculará lo que se llama el rendimiento neto minorado. Una fase tercera en la que vamos a ver el rendimiento neto de módulo, una fase cuarta donde se calculará el rendimiento neto de la actividad, una fase quinta en la que calcularemos el rendimiento neto de la actividad de forma reducida y la última fase, que será la que ya nos dé ese rendimiento neto de la actividad agrícola, ganadera o forestal en módulos, va a ser el rendimiento neto reducido total. Vamos ahora a ver de forma simple cada una de estas fases. En la fase primera, el cálculo del rendimiento neto previo se hace de esta manera y es multiplicando el volumen total de ingresos, incluidas las subvenciones, indemnizaciones y la ayuda a la PAC, por un índice de rendimiento neto, índices que debéis de mirar en la orden de módulos y que veis que os pongo aquí que cuando el perceptor de la ayuda directa de un pago único de la PAC no haya obtenido ingresos por actividades agrícolas o ganaderas, el índice de rendimiento neto a aplicar será el 0,56. De esta manera, por tanto, volumen total de ingresos por índice de rendimiento neto, sacaremos la primera de las cantidades, que será el llamado rendimiento neto previo, esa fase 1. De la fase 1 vamos a descontar lo que se llama la amortización del inmovilizado material e intangible y de esa manera obtendremos esta fase 2, que por eso se llama rendimiento neto minorado, es decir, el resultado de minorar, de restar la fase 1 con estas amortizaciones. Amortización que se va a calcular aplicando la tabla de amortización específica que viene en la orden de módulos y que ya sabéis que la amortización no es más que esa pérdida de valor que experimentan los bienes como consecuencia del paso del tiempo. Una vez que a la fase 1 le hemos descontado la amortización y hemos calculado el rendimiento neto minorado, pasaremos a la fase 3, donde vamos a calcular el que se llama rendimiento neto de módulo, que va a ser el resultado de multiplicar la fase anterior por una serie de índices correctores que también luego debéis de mirar en la orden de módulos porque van a ser distintos en función del tipo de actividad y de determinadas circunstancias. La fase 4 se llama rendimiento neto de la actividad y, como veis, va a ser el resultado de restarle a la fase anterior estas 3 posibles cantidades. Por un lado, una reducción general del rendimiento neto del 5%. Esta reducción con carácter general del 5% viene estableciéndose en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y entonces hace que a todas las actividades, tanto las agrícolas, ganaderas como al resto de actividades, se le aplique con carácter general este descuento del 5%. También en el caso de la agricultura, veis hay una reducción que establece la Ley 19/1995, en la que a los agricultores jóvenes se les va a aplicar también una reducción en esta fase del cálculo del rendimiento neto de un 25%. Y aquí también es posible descontar, como veis, gastos extraordinarios por circunstancias excepcionales que se den en la actividad. Son del tipo de incendios, inundaciones o hundimientos, es decir, unos gastos extraordinarios, como veis, siempre por circunstancias excepcionales. Descontadas estas 3 posibles cantidades a la fase anterior, nos daría esta fase cuarta, rendimiento neto de la actividad. La fase 5 se llama rendimiento neto reducido,
porque en el caso de que haya rentas irregulares, que como veis son aquellas que se entienden producidas o generadas en un periodo de tiempo superior a 2 años, y también van a entenderse por irregulares aquellos rendimientos específicos que establece el artículo 25 del reglamento de la ley del IRPF, pues en ese caso de rentas irregulares podrán restarse en esta fase del procedimiento en un 40%. Por tanto, si hay rentas irregulares se restarán, y si no hubiera rentas irregulares, cosa que tampoco es algo habitual, pues la fase 4 coincidiría con la fase quinta. Y la última de las fases, la fase sexta, es donde ya sacamos el rendimiento neto reducido total. En este caso hay la posibilidad de restarle a la fase anterior una reducción que se llama por mantenimiento o creación de empleo. Fijaros que ya no solamente es por crear empleo, sino también por el mero hecho de mantenerlo. Esta reducción consiste en un 20%, calcular el 20% de la fase anterior y restárselo, pero tiene una serie de limitaciones. Y es que ese 20% no puede superar el 50% del importe de los salarios. Hay que ver cuánto se lo paga a los trabajadores que están en la actividad, y este 20% no puede superar, como os digo, el 50% del coste de los salarios. Y también el segundo requisito para que proceda esta reducción, como veis, es que la plantilla media utilizada en el conjunto de las actividades económicas no sea inferior a la unidad. Es decir, como mínimo tiene que haber, en el número de unidades de personal asalariado, tiene que haber una persona trabajando en esta actividad agrícola, ganadera o forestal, para poder aplicar esta reducción y sacar esta fase última del rendimiento neto reducido total. Pues nada más y muchas gracias.